Este fanfic y animes mencionados no me pertenecen, derechos a sus respectivos autores. Suscríbanse, dejen su like y comenten. Capítulo 1. El mundo era un mar de ruinas, un campo de batalla humeante donde la humanidad libraba una guerra desesperada contra las máquinas. Skynet, la malévola inteligencia artificial que casi había aniquilado a la raza humana, se cernía sobre el paisaje calcinado como un espectro oscuro. Pero la esperanza aún no estaba perdida. Un pequeño y decidido grupo de rebeldes, liderado por el indomable John Connor, había logrado sobrevivir, fortalecerse y contraatacar. Fue un día crucial, uno que se había estado gestando durante mucho tiempo. John Connor, líder de la resistencia humana, se encontraba en lo alto de un promontorio rocoso, observando la fuertemente fortificada instalación central de Skynet. Su corazón latía con fuerza mientras alzaba el brazo, dando la señal para el inicio del asalto. Miles de soldados curtidos en 1000 batallas, unidos por un único propósito, se lanzaron al ataque coordinado, haciendo temblar la tierra. Las explosiones resonaron en el aire mientras los combatientes de la resistencia traspasaban las defensas exteriores, avanzando centímetro a centímetro hacia el corazón de Skynet. Connor lideraba a sus tropas con convicción inquebrantable. Su voz era un faro de esperanza en medio del caos de la guerra. La batalla se prolongó durante horas, y la resistencia sufrió numerosas bajas. Pero la determinación de Connor jamás flaqueó. Con cada camarada caído, su resolución de destruir Skynet se fortalecía. Finalmente, los combatientes de la resistencia lograron traspasar las últimas barreras de las defensas de Skynet. Lo que les esperaba en la instalación central superaba con creces sus peores predicciones. Un equipo de desplazamiento temporal, que brillaba ominosamente en la penumbra del búnker subterráneo. El grupo intercambió miradas de desconcierto. Nadie había imaginado que su enemigo poseyera una tecnología tan avanzada. John Connor dio un paso al frente, entrecerrando los ojos mientras observaba la máquina. Una escalofriante revelación se apoderó del grupo. Aunque no habían presenciado su funcionamiento, la conclusión lógica era ineludible. Skynet estaba utilizando ese dispositivo para manipular la línea temporal, intentando orquestar la derrota de la humanidad desde las sombras. «Están intentando manipular el juego», murmuró John entre dientes, con la voz cargada de una mezcla de asombro y horror. Las implicaciones eran asombrosas. Un sinfín de Terminators podrían haber sido enviados a distintos puntos del tiempo, cada uno con la misión de desmantelar la resistencia desde dentro. Sin tiempo que perder, John se dirigió a su equipo, con expresión de determinación. Ordenó a sus mejores ingenieros que reprogramaran un Terminator capturado, uno que habían inmovilizado y asegurado previamente para tal eventualidad. Los ingenieros trabajaron con frenética intensidad, sus dedos volando sobre las consolas improvisadas, en una carrera contrarreloj. Mientras programaban al Terminator para proteger a la humanidad en lugar de destruirla, la máquina del tiempo comenzó a vibrar con energía, y el aire crepitaba con una anticipación eléctrica. Ajustaron las coordenadas para seguir la última señal de desplazamiento temporal, con la esperanza de contrarrestar cualquier misión que Skynet hubiera iniciado. El Terminator reprogramado subió a la plataforma. Sus ojos rojos se atenuaron bajo el control de la nueva programación. La máquina cobró vida con un zumbido, pulsando con una luz cegadora mientras se preparaba para cruzar los abismos del tiempo. Pero cuando la energía alcanzó su punto máximo, un fallo imprevisto alteró los diales del dispositivo, distorsionando las entradas de destino. Con un crujido estremecedor, la máquina falló y se apagó, sus luces parpadeando mientras enviaba al Terminator en espiral hacia un punto desconocido en el tiempo y el espacio. Un silencio sepulcral se apoderó de la habitación, interrumpido solo por el leve zumbido de los componentes electrónicos averiados. John y su equipo se quedaron paralizados, mirando la máquina del tiempo ahora inerte. Su última esperanza parecía desvanecerse ante sus ojos. Oleadas de frustración y desesperación los inundaron. Sin embargo, incluso mientras el peso de su incierto futuro los abrumaba, la determinación de John no flaqueó. «Hemos llegado demasiado lejos como para rendirnos ahora», declaró John, con una voz apenas un susurro pero con una fuerza innegable. «Esta guerra aún no ha terminado». Sus palabras resonaron en el silencioso búnker, infundiendo a los exhaustos combatientes una renovada determinación. Habían perdido esta batalla, sí, pero la guerra, estaba lejos de haber terminado. Inspirados por el espíritu inquebrantable de John Connor, se prepararon para continuar la lucha, para resurgir de las cenizas de la desesperación y reclamar su mundo. Al salir del búnker, la determinación en sus pasos reflejaba una resolución inquebrantable para acabar con el reinado de Skynet de una vez por todas.
Louise François Leblanc de la Valliere era alumna de segundo año en la prestigiosa Academia Mágica Tristain, donde los jóvenes magos perfeccionaban sus habilidades y aspiraban a la grandeza. Los antiguos muros de piedra de la academia estaban adornados con hiedra, y la luz del sol que se filtraba a través de las vidrieras proyectaba un caleidoscopio de colores sobre el suelo pulido. El ambiente solía ser de camaradería y ambición, pero para Louise, era un recordatorio constante de sus limitaciones. A pesar de haber nacido en una familia de nobles y pertenecer a un linaje que contaba con algunos de los magos más poderosos del reino, Louise era objeto de burla por parte de sus compañeros debido a su incapacidad para la magia. Por mucho que lo intentara, sus hechizos fallaban o se descontrolaban, ganándose el apodo de Louise el Acero. Sus compañeros solían reírse y murmurar a sus espaldas, pero Louise se negaba a que sus palabras la afectaran. Era demasiado orgullosa, y hoy era el día en que les demostraría a todos que estaban equivocados. Hoy se celebraba el ritual anual de invocación, en el que los alumnos de segundo año llamaban a sus compañeros mágicos para que les sirvieran de leales protectores y confidentes. Mientras los alumnos se reunían alrededor del círculo de invocación, la emoción se palpaba en el aire. Louise permanecía erguida, con la mandíbula apretada por la determinación, intentando ignorar los murmullos y las risas de sus compañeros. El profesor Colbert, un mago bondadoso y sabio con una sed insaciable de conocimiento, reunió a los estudiantes para comenzar el ritual. Uno a uno, cada estudiante entró en el círculo y recitó las antiguas palabras, invocando a una gran variedad de criaturas mágicas. Louise observaba con envidia cómo sus compañeros lograban invocar a sus familiares. Incluso su rival, Kirche, consiguió invocar una vibrante salamandra de fuego, cuyas escamas carmesí brillaban como brasas. Finalmente, llegó el turno de Louise. Al entrar en el círculo de invocación, sus compañeros la abuchearon y lanzaron comentarios sarcásticos, anticipando otro fracaso. Pero Louise se negó a que la afectaran. Respiró hondo y comenzó el conjuro, concentrando toda su energía en las palabras. Al terminarlo, un campo de desplazamiento temporal se formó ante ella, arremolinándose con energía. Sus compañeros jadearon sorprendidos, y el corazón de Louise se aceleró de emoción. La esfera temporal se disipó, dejando tras de sí un imponente Terminator T-800, envuelto en carne humana. Desnudo e imponente, el Terminator se erguía en el círculo de invocación, sumiendo a todos en un silencio atónito. Las mejillas de Louise se enrojecieron y se cubrió los ojos, horrorizada ante la visión de su familiar desnudo. No pudo evitar pensar que había fracasado una vez más. Mientras tanto, el Terminator escaneó su entorno, sus avanzados sensores ópticos captando el ambiente desconocido. Al enfocar a Louise, su programación falló debido al desplazamiento temporal. Identificó erróneamente a la joven maga como John Connor, el objetivo que estaba programado para proteger. Sin percatarse de la confusión interna del T-800, Louise, aún aturdida por la vergüenza, finalmente miró a través de sus dedos. Observó a su alrededor, notando las expresiones de asombro de sus compañeros, del profesor Colbert e incluso de su rival, Kirche. Si bien desconocía lo que le depararía el futuro, una cosa era segura. Louise acababa de invocar lo que parecía ser un familiar humano. Armándose de valor, Louise se acercó al Terminator con la mirada esquiva. Se desabrochó la capa, cuyo suave crujido produjo al quitársela de los hombros. Los avanzados sistemas ópticos del Terminator escanearon a la joven maga, evaluando sus movimientos mientras se acercaba. «Toma», tartamudeó Louise, extendiéndole su capa al T-800. El Terminator, momentáneamente desconcertado por el gesto, vaciló antes de aceptar la prenda ofrecida. Louise tragó saliva con dificultad y, en un susurro apenas audible, ordenó: «Cúbrete». El Terminator obedeció, cubriendo su imponente figura con la capa. La prenda apenas ocultaba la inmensa estatura de la máquina, pero bastaba para disimular sus rasgos más comprometedores. Con el Terminator modestamente vestido, Louise sintió un leve alivio. A pesar de la sorpresa inicial, el profesor Colbert dio un paso al frente con una expresión intrigada en el rostro. «Señorita Valliere», comenzó con voz teñida de sorpresa, «parece que ha invocado a un familiar de lo más inusual». Los estudiantes cuchicheaban entre sí, algunos aún riéndose disimuladamente de la situación de Louise, mientras otros miraban al Terminator con confusión. Kirche, aún sonriendo con sorna, observaba al T-800, con su salamandra de fuego siseando suavemente a su lado. Louise, sintiéndose algo más envalentonada por el hecho de que su invocación no hubiera resultado en un desastre total, enderezó la postura y se dirigió a sus compañeros.
Sí, mi familiar puede ser una persona, pero no tengo duda de que me será de gran utilidad. Al concluir la ceremonia de invocación, Louise condujo al Terminator T-800 por los bulliciosos pasillos de la Academia Mágica Tristain, con las mejillas sonrojadas por la vergüenza mientras estudiantes y profesores la miraban con asombro y confusión, a su familiar semidesnudo. Susurros y jadeos llenaban el aire, y a pesar de sus esfuerzos, Louise no pudo ignorar la atención que atraían. El Terminator, ajeno al revuelo que causaba, seguía a Louise con lealtad inquebrantable, sus pesados pasos resonando por los pasillos. El corazón de Louise latía con fuerza mientras aceleraba el paso, ansiosa por llegar a la tranquilidad de su habitación en la residencia estudiantil. Finalmente, llegaron a la habitación de Louise. La puerta se abrió con un crujido, revelando un espacio acogedor repleto de libros, pociones y objetos mágicos. Antes de entrar, Louise vio a Siesta, la doncella de la academia, ordenando el pasillo. La llamó con voz tensa y urgente. Siesta, necesito tu ayuda. Por favor, tráeme ropa para mi familiar. Siesta, inicialmente sorprendida por la imponente figura del Terminator, pronto lo observó con creciente fascinación. Asintió a Louise, con la curiosidad a flor de piel, y se apresuró a buscar la vestimenta adecuada para el inusual familiar. Tras la marcha de Siesta, Louise condujo al Terminator a su habitación y cerró la puerta con firmeza tras ellos. El ambiente era tenso. La curiosidad de la joven maga se debatía ahora entre el temor de enfrentarse al misterioso ser que había invocado. Mientras el Terminator permanecía en silencio en el centro de la habitación, Louise reunió el valor suficiente para preguntarle. ¿Quién eres? Tartamudeó, con la voz apenas audible. Solo eres una persona. El T-800, con su programación alterada por el desplazamiento temporal, observó a Louise con sus ópticas fijas. Soy un Terminator T-800, un organismo cibernético diseñado para la infiltración y el combate, respondió con voz firme y mecánica. Louise frunció el ceño. El término organismo cibernético le resultaba completamente ajeno. ¿Un cibernético, qué? Preguntó, cada vez más confundida. No tiene sentido lo que dices. El Terminator intentó aclarar. Soy un ser compuesto de componentes tanto mecánicos como humanos. Louise, aún perpleja, continuó interrogando al Terminator. ¿Y por qué estás aquí? Mi misión es protegerte, John Connor, el líder de la resistencia humana, respondió el Terminator, mientras su sensor óptico rojo escaneaba a Louise. Louise parpadeó incrédula, incapaz de comprender la extraña explicación que acababa de recibir. No me llamo John Connor. Soy Louise François Leblanc de la Valliere. Debe de estar bromeando. Exclamó con desdén, cada vez más frustrada. No soy la líder de ninguna resistencia, y desde luego no necesito la protección de un ser tan peculiar como usted. El Terminator procesó la nueva información y su programación volvió a fallar. El perfil de John Connor, junto con su apariencia, fue reemplazado por la información de Louise en su TU. Sin percatarse del fallo, el Terminator se corrigió. Disculpas, Louise François Leblanc de la Valliere. Mi misión es protegerla. Louise caminaba de un lado a otro en su habitación, cada vez más frustrada y confundida. Esto no puede estar pasando, murmuró entre dientes. De todos los familiares que podría haber invocado, ¿por qué tenía que ser esta cosa? El T-800 permaneció en silencio, con expresión impasible mientras procesaba las palabras de Louise. De repente, Siesta regresó con un bulto de ropa. Louise se lo arrebató de las manos y se lo lanzó a la Terminator con voz aguda e irritada. Póntelo y deja de decir tonterías. El Terminator obedeció, cambiándose a la ropa que le habían proporcionado mientras Siesta observaba con curiosidad, con los ojos muy abiertos por la fascinación. A pesar de su evidente disgusto, el Terminator permaneció estoico y atento, erguido y listo para cualquier orden que Louise pudiera dar. Su misión era clara, aunque las circunstancias no lo fueran. Mientras la joven maga seguía dando vueltas y despotricando, el Terminator analizaba el entorno, evaluando posibles amenazas y diseñando estrategias para proteger a Louise. Louise finalmente dejó de caminar de un lado a otro, clavando la mirada en el sensor óptico rojo del Terminator. Escucha, dijo, con la voz temblorosa entre la ira y la desesperación. No sé qué eres ni por qué crees que debes protegerme, pero no me queda más remedio que aceptarte como mi familiar. Pero entiende esto. No soy una chica indefensa que necesita ser rescatada. Soy una maga, y voy a demostrar a todos que soy capaz de grandes cosas. Terminator asintió entendiendo, su expresión sin cambios. Afirmativo, Louise François Leblanc de la Valliere.
Louise suspiró, dejando caer los hombros con resignación. No tenía ni idea de cómo utilizar a ese extraño ser mecánico en sus estudios de magia, ni cómo le ayudaría a demostrar su valía como maga. Pero al contemplar la mirada inquebrantable de su nuevo familiar, no pudo negar un destello de esperanza en su interior. Tal vez, solo tal vez, este extraño giro de los acontecimientos sería el catalizador que cambiaría su vida para siempre. Louise se despertó a la mañana siguiente, aún conmocionada por los extraños sucesos del día anterior. Mientras sus ojos se acostumbraban a la suave luz matutina que se filtraba en su habitación, divisó al Terminator T-800 inmóvil junto a la ventana. La estoica actitud de su familiar la inquietó, pero no tuvo más remedio que aceptar su presencia. Tras vestirse para el día, Louise dudó, insegura de cómo proceder con su nuevo protector. El Terminator, al notar su incertidumbre, le ofreció una solución sencilla. Te acompañaré a donde quiera que vayas, pues mi misión es protegerte, Louise François Leblanc de la Valliere. Louise suspiró, consciente de que tendría que acostumbrarse a la constante presencia de su peculiar familiar. Juntos, se dirigieron al comedor de la academia, donde el aroma a pan recién horneado y tocino chisporroteante impregnaba el aire. Al entrar, las conversaciones se apagaron y todas las miradas se posaron en Louise y su inusual compañero. Louise sintió cómo se le enrojecían las mejillas de vergüenza mientras intentaba ignorar las miradas y los susurros de sus compañeros. Su rival, Kirche, sonrió con sorna al acercarse, con su salamandra de fuego familiar deslizándose a su lado. Vaya, Louise el acero, se burló Kirche con voz cargada de sarcasmo. Debo decir que tu familiar es el más extraño que he visto en mi vida. Louise apretó los puños, decidida a no dejarse afectar por las palabras de Kirche. Puede que mi familiar no parezca gran cosa, pero está aquí por un motivo, replicó con la voz temblorosa de ira. Y está aquí para protegerme, no para servir de espectáculo para ti y los demás. Kirche rió, observando al Terminator con diversión. Oh, seguro que tiene un propósito, Louise. ¿Pero puede siquiera hacer magia? Al fin y al cabo, esta es una academia de magia, y tu familiar no parece más que un hombre común y corriente. El T-800 permaneció en silencio, con una expresión indescifrable, escuchando la conversación entre Louise y Kirche. Louise fulminó con la mirada a su rival, con el orgullo herido por el insulto. Puede que mi familiar no sepa hacer magia, pero estoy segura de que posee habilidades que ningún otro familiar tiene. Ya lo verás, Kirche. Mi familiar demostrará su valía. Dicho esto, Louise se marchó furiosa a buscar un sitio en el comedor, seguida de cerca por su familiar Terminator. Mientras se sentaban, los murmullos y las miradas continuaban, pero Louise se concentró en su desayuno, negándose a prestar atención. Cogió una simple barra de pan de la mesa y se la ofreció al Terminator, mirándolo con altivez. Deberías estar agradecido de que te den de comer, le espetó. El Terminator permaneció impasible, diciéndole a Louise, no necesito alimentarme. Louise frunció el ceño, algo perpleja por la respuesta del Terminator, pero lo dejó pasar y continuó desayunando. Tras el desayuno, Louise condujo al Terminator familiar al patio de la academia. El sol proyectaba largas sombras sobre los adoquines al salir. El patio estaba lleno de estudiantes, cada uno interactuando con sus familiares recién invocados. El Terminator observó la escena con curiosidad, sus ópticas escaneando a cada estudiante y familiar en un intento por comprender sus interacciones. Al notar el interés del Terminator, Louise explicó. Hoy es un día libre para que los alumnos de segundo año estrechen lazos con sus familiares. Es una tradición en la academia. Mientras seguían observando a los demás estudiantes, Guiche, compañero de estudios y noble, vio a Louise y se acercó con una sonrisa burlona. Pronto se le unió Kirche, que acababa de salir del comedor, y su diversión era evidente al observar a Louise y a su familiar. Vaya, se burló Guiche, si no es Louise el acero y su extraño nuevo familiar. Parece que por fin has conseguido invocar algo, aunque no puedo decir que parezca especialmente útil. Kirche intervino, continuando con su insulto anterior. En efecto, tu familiar no parece poseer ninguna habilidad mágica. ¿De qué es capaz exactamente, Louise? Mientras ambos seguían ridiculizando a Louise, Guiche se acercó, apuntándole amenazadoramente con el dedo a la cara. Eres una verdadera vergüenza para tu familia, Louise. Una maga sin magia y un familiar que no es más que un bruto simplón. La avanzada programación del Terminator interpretó el gesto de Guiche como una amenaza para la seguridad de Louise. Sus instintos se activaron y, en cuestión de segundos, agarró la mano de Guiche con la velocidad del rayo.
Los ojos de Guiche se abrieron desmesuradamente por la sorpresa, y Kirche jadeó asombrada ante tal demostración de fuerza. «¡Suéltame!», gritó Guiche, con el rostro contorsionado por una mezcla de ira y miedo. Pero el Terminator no dio señales de ceder. Al contrario, apretó su agarre, y el crujido de los huesos resonó en el patio. Guiche gritó de agonía cuando se le rompió el brazo. El hueso sobresalió de la piel y la sangre brotó a borbotones de la herida. Kirche dejó escapar un grito de horror al presenciar la espantosa escena. El alboroto atrajo la atención de los demás estudiantes en el patio, quienes rápidamente se congregaron a su alrededor, con expresiones que reflejaban una mezcla de conmoción y terror. Louise, igualmente horrorizada, le gritó al Terminator: «¡Detente! ¡Déjalo ir!». Al oír la orden de Louise, el Terminator soltó inmediatamente a Guiche, quien se desplomó al suelo con el brazo roto sangrando profusamente. Siesta, la doncella de la academia, corrió a buscar al profesor Colbert para que la ayudara, pálida por la conmoción. Louise se giró hacia el Terminator, con la voz temblorosa de ira e incredulidad. «¿Por qué hiciste eso? ¿En qué estabas pensando?». El Terminator la miró con calma y respondió: «Lo percibí como una amenaza para su seguridad, Louise François Leblanc de la Valliere. Mi programación me dicta que elimine cualquier amenaza a su vida». Louise miró fijamente a su familiar, horrorizada por sus acciones y aterrada por las implicaciones de su programación. Siesta regresó al patio, seguida de cerca por el profesor Colbert. Su rostro reflejaba preocupación y determinación mientras evaluaba la situación. Sin perder tiempo, dio órdenes a gritos a algunos profesores que también se habían congregado allí. «Lleven a Guiche a la enfermería inmediatamente». «Necesita atención médica urgente», ordenó el profesor Colbert con voz autoritaria. Mientras los profesores se apresuraban a cumplir sus órdenes, ayudando a Guiche a subir a una camilla y llevándolo rápidamente a la enfermería, el profesor Colbert centró su atención en Louise y su familiar Terminator. Su expresión era severa, sus ojos reflejaban decepción y preocupación. «Louise, quiero que tú y tu familiar se presenten inmediatamente en la oficina del director Osmond. Este es un asunto serio que requiere atención inmediata», dijo con gravedad. A Louise se le llenaron los ojos de lágrimas al comprender la gravedad de la situación. No podía evitar sentirse responsable de las acciones de su familiar, aunque éste simplemente estuviera siguiendo su programación. Con el corazón apesadumbrado, Louise asintió y susurró con voz entrecortada: «Sí, profesor». Mientras se dirigía al despacho del director con su familiar Terminator a cuestas, Louise sentía el peso de las miradas de sus compañeros. Sus murmullos la avergonzaban y luchaba por mantener la compostura. Sin que ella lo supiera, el Terminator, aún ajeno a las consecuencias de sus actos, continuó siguiendo a Louise, con su expresión estoica e inquebrantable. Creía haber cumplido con su deber de protegerla, sin ser consciente del daño que sus acciones habían causado. Al llegar al despacho del director Osmond, Louise vaciló un instante, con la mano suspendida sobre el pomo de la puerta. Respiró hondo, preparándose para la inminente confrontación y las posibles repercusiones de las acciones de su familiar. Con su Terminator a su lado, abrió la puerta y entró en la oficina, sin saber qué les esperaba pero decidida a afrontar las consecuencias de frente. Cuando Louise y su familiar Terminator entraron en el despacho del director Osmond, la pesada puerta de roble crujió suavemente tras ellos, les recibió una atmósfera tensa. Osmond, un anciano de barba blanca como la nieve, estaba sentado tras su imponente escritorio, con la mirada llena de preocupación y decepción. A su lado estaba su inseparable asistente, Longueville, con los brazos cruzados y una expresión indescifrable mientras los observaba. Louise apenas podía contener las lágrimas que se le acumulaban en los ojos, amenazando con desbordarse mientras pronunciaba una disculpa con voz entrecortada. «Director Osmond, yo asumo toda la responsabilidad por lo sucedido. Fue mi familiar quien hirió a Guiche, y yo lo siento muchísimo». Osmond se recostó en su silla, observando a la joven maga y a su peculiar familiar. Suspiró, y las arrugas de su frente se acentuaron al considerar la gravedad de la situación. «Señorita Valliere, si bien es admirable que esté dispuesta a asumir la responsabilidad por las acciones de su familiar, también debemos tener en cuenta las inusuales circunstancias de su invocación». Mientras tanto, el Terminator observaba las lágrimas de Louise con una mezcla de curiosidad y confusión. Según su experiencia, los humanos lloraban al experimentar dolor físico o emocional, pero no lograba discernir la causa de la angustia de Louise. Su objetivo principal era protegerla, y sin embargo, no sabía cómo aliviar su tormento emocional. Osmond continuó:
Entiendo que el comportamiento de su familiar puede deberse a un malentendido o a una incapacidad para interpretar las señales sociales. Sin embargo, sus acciones han causado un daño significativo a otro estudiante, y no podemos simplemente pasar por alto este incidente. Hizo una pausa, alternando la mirada entre Louise y el Terminator. En vista de estos acontecimientos, creo que lo mejor para ti y tu familiar será un período de prueba. Durante este tiempo, vigilaremos de cerca el comportamiento de tu familiar y evaluaremos su capacidad para coexistir en el entorno de la academia. Si se producen nuevos incidentes, no tendremos más remedio que tomar medidas más severas. A Louise le dolía el corazón al pensar en la posibilidad de perder a su familiar. A pesar de todo lo sucedido, no podía evitar sentir una conexión con el Terminator. Al fin y al cabo, era la primera vez que había logrado realizar magia con éxito. Lo entiendo, director, respondió Louise con voz temblorosa. Haré todo lo que esté en mi mano para asegurarme de que mi familiar no cause más daño. El director asintió, suavizando su expresión. Muy bien, señorita Vallere. Usted y su acompañante pueden retirarse. Confío en que se tomará este período de prueba en serio y hará todo lo posible para evitar que se repitan los incidentes. Cuando Louise y su familiar Terminator salieron del despacho del director Osmond, la gravedad de la situación pesaba sobre sus hombros. Sus pasos resonaron en los pasillos silenciosos mientras regresaban a la habitación de Louise, y la tensión entre ellos era palpable. El Terminator, aún desconcertado por la demostración de emoción de Louise, rompió el silencio. Pregunta: ¿por qué lloras, Louise? Louise se quedó atónita ante la pregunta, frunciendo el ceño con incredulidad. ¿Por qué lloro? Repitió incrédula. ¿En serio me preguntas eso? Todo esto es culpa tuya. Atacaste a Guiche, le rompiste el brazo y casi lo matas. Ahora los dos estamos en libertad condicional y si vuelves a meter la pata, podrían expulsarme de la academia. El Terminator permaneció estoico, su rostro inexpresivo mientras escuchaba la diatriba de Louise. Al intentar comprender sus palabras y las emociones que las motivaban, fue tomando mayor conciencia de las complejidades del comportamiento humano. Se dio cuenta de que la misión de proteger a Louise iba más allá de las amenazas físicas e incluía también comprender sus necesidades emocionales. Pido disculpas. Calculé mal la situación. Mis acciones se basaron en mi directiva principal de garantizar su seguridad. Me adaptaré a las interacciones sociales humanas y mejoraré mi comportamiento. Louise suspiró, su enfado aún presente mientras miraba a su familiar Terminator. No está bien, murmuró, secándose las lágrimas. Pero sé que no eres como los demás familiares y que no entiendes todo sobre cómo funcionan las cosas aquí. También sé que soy responsable de ti y haré todo lo posible para que no causes más problemas. Continuaron su camino hacia la habitación de la residencia en silencio, con la tensión aún palpable entre ellos. Al entrar, Louise dudó un instante antes de volverse para encarar al Terminator. Escucha, comenzó con voz firme. Sé que no sabes mucho, pero espero que aprendas y te adaptes a nuestras costumbres. Al fin y al cabo, eres mi familiar. El Terminator asintió, clavando la mirada en la de Louise. Afirmativo. Priorizaré tu seguridad y bienestar y me adaptaré a este entorno. Mientras se instalaban en la habitación de la residencia para pasar la noche, un vínculo incipiente comenzó a formarse entre ellos. Aunque aún tenían mucho que aprender el uno del otro, era evidente que sus destinos estaban ahora inextricablemente unidos. Cuando Louise y su familiar Terminator salieron del despacho del director Osmond, un par de ojos vigilantes siguieron cada uno de sus movimientos. Longeville, la asistente del director Osmond, los observaba desde la distancia, con una mirada calculadora y llena de intriga. En la penumbra de los pasillos de la academia, Longeville reflexionaba en silencio sobre los imprevistos ocurridos. Que Louise hubiera logrado invocar a un familiar tan poderoso y enigmático había sido, sin duda, una sorpresa, y Longeville no podía evitar sentir que podría poner en peligro sus planes cuidadosamente trazados. Sus labios se curvaron en una sonrisa tensa y enigmática mientras meditaba sobre las posibles repercusiones de este nuevo giro de los acontecimientos. Durante un tiempo, Longeville había estado urdiendo un plan complejo, ocultando sus motivaciones y objetivos a todos a su alrededor. La aparición del familiar Terminator fue un elemento inesperado, y tuvo que considerar la posibilidad de que su presencia pudiera obstaculizar sus maquinaciones cuidadosamente elaboradas. La idea la emocionaba y la preocupaba a la vez. Mientras seguía observando a Louise y al Terminator, Longeville notó la creciente tensión entre la joven maga y su enigmático protector.
Era evidente que Louise tenía dificultades para comprender y controlar a su poderoso familiar, y Longeville se preguntó si esta vulnerabilidad podría, sin querer, complicar sus propios planes. Su mente bullía de posibilidades, cada una más intrincada que la anterior. Consideraba cómo podría desarrollarse la situación y si debía ajustar su estrategia, manteniendo al mismo tiempo su fachada de asistente leal y obediente del director Osmond. Nadie sospechaba la agenda oculta tras su apariencia inocente, ni hasta dónde sería capaz de llegar para lograr su objetivo final. Mientras Longeville observaba a Louise y al Terminator regresar a la habitación del joven mago, supo que debía vigilarlos de cerca. Con cada instante que pasaba, el vínculo entre ambos se fortalecía, y no podía permitirse subestimar el impacto que podrían tener en sus planes meticulosamente trazados. Sumergida en sus pensamientos, Longeville se refugió en las sombras, mientras su mente ya maquinaba nuevas estrategias y planes de contingencia. Al hacerlo, permaneció siempre vigilante, sin apartar la mirada del peculiar dúo que, sin quererlo, se había visto envuelto en su intrincada red de intrigas. De vuelta en el mundo postapocalíptico de John Connor y la resistencia humana, la confusión y la preocupación se palpaban en el ambiente mientras los mejores ingenieros de la resistencia trabajaban arduamente para descubrir qué había fallado en el equipo de desplazamiento temporal, ET. La máquina había estado funcionando mal y estaban decididos a encontrar la causa. John Connor permanecía cerca, supervisando sus esfuerzos con una mezcla de aprensión e impaciencia. Sabía que las implicaciones de la situación eran graves y estaba ansioso por comprender lo que ocurría. Tras horas de analizar el D, uno de los ingenieros se acercó a John con un descubrimiento desconcertante. Señor, hemos detectado algo extraño en la máquina, informó el ingeniero con voz cargada de incertidumbre. El destino original que Skynet había introducido no era el pasado, como creíamos inicialmente. En realidad, estaba configurado para un destino desconocido. John frunció el ceño, perplejo ante esta revelación. Había asumido que Skynet había enviado un Terminator al pasado para matar a su yo más joven. La pregunta ahora era por qué la IA rebelde enviaría un Terminator a un destino desconocido. Los ingenieros, incapaces de dar una respuesta inmediata, solicitaron más tiempo para investigar. Al reanudar su trabajo, un equipo de reconocimiento regresó de su misión con un informe crucial sobre el núcleo de Skynet. Señor, parece que el núcleo informático principal de Skynet ha desaparecido, informó el líder del equipo a John, añadiendo un nuevo elemento de misterio a la ya de por sí desconcertante situación. Con creciente preocupación, John intentó reunir las piezas dispersas de información, pero nada parecía encajar. Fue entonces cuando Killer S., amigo y camarada de confianza de John, se le acercó con una teoría. John, ¿y si Skynet tuviera otro motivo? Sugirió Kyle con voz cautelosa. Quizás sabía que iba a perder y envió un Terminator al pasado por otra razón. Tal vez para preservar su existencia de alguna manera. John analizó las palabras de Kyle, sopesando su verosimilitud. La ausencia del núcleo de Skynet, el destino desconocido y el mal funcionamiento del D apuntaban a la posibilidad de que Skynet hubiera puesto en marcha un plan que aún no comprendían del todo. Decidido a descubrir la verdad y proteger a la humanidad de las maquinaciones de Skynet, John ordenó continuar la investigación sobre el D y la desaparición del núcleo de Skynet. Sabía que comprender estas anomalías a tiempo era crucial para la supervivencia de la raza humana y la derrota definitiva de su enemigo. Mientras los ingenieros y el equipo de reconocimiento continuaban sus investigaciones, John Connor y Killer S. se retiraron a una sala privada para discutir los próximos pasos. La tensión era palpable mientras ambos hombres intentaban comprender las enigmáticas circunstancias a las que se enfrentaban. Kyle, tenemos que averiguar el plan de Skynet, dijo John con voz firme. Debemos partir de la base de que ha encontrado la forma de cambiar el curso de la historia a su favor. No podemos permitir que eso ocurra. Kyle asintió, con el ceño fruncido por la preocupación. De acuerdo, John. Pero sin saber el destino del Terminator, estamos trabajando a ciegas. Necesitamos averiguar dónde y cuándo fue, y rápido. Mientras tanto, en la sala que contenía el D, los ingenieros trabajaban sin descanso para desentrañar el misterio del mal funcionamiento de la máquina y el verdadero destino del Terminator. Tras horas de exhaustivos análisis y pruebas, uno de los ingenieros logró un avance significativo. Chicos, creo que lo tengo. Exclamó, haciendo un gesto a sus colegas para que se reunieran a su alrededor. He logrado rastrear la firma energética temporal del D. Parece haber enviado al Terminator a una dimensión completamente diferente del espacio-tiempo.
Los ingenieros lo miraron incrédulos, pero la evidencia era irrefutable. El Terminator, un modelo T-1000 de alta tecnología, había sido enviado a un mundo completamente ajeno a ellos. La pregunta era, ¿por qué? De vuelta en la sala privada, John y Kyle fueron interrumpidos por la llegada del ingeniero jefe, quien les comunicó el asombroso descubrimiento. Los ojos de John se abrieron de par en par por la sorpresa al asimilar la información. ¿Una dimensión diferente en el espacio-tiempo? Repitió John incrédulo. ¿Qué podría pretender lograr Skynet allí? Kyle, con expresión grave, consideró las posibilidades. No lo sé, John. Pero si Skynet envió un T-1000 allí, debe tener un motivo. No podemos permitirnos ignorarlo. John asintió, su determinación fortalecida por la creciente urgencia de la situación. Tenemos que encontrar la manera de llegar allí, Kyle. Necesitamos localizar a ese Terminator y acabar con el plan que Skynet ha puesto en marcha. Con el respaldo de toda la resistencia humana, John, Kyle y los ingenieros se dispusieron a idear un plan que los llevaría a la dimensión desconocida donde ahora residía el T-1000. Sabían que el riesgo era mayor que nunca y que el fracaso no era una opción. El destino de la humanidad dependía de su éxito al detener el misterioso plan de Skynet. Al amparo de la oscuridad, una burbuja de desplazamiento temporal se materializó en las afueras de un pintoresco pueblo. La burbuja se desvaneció tan rápido como había aparecido, dejando tras de sí a un hombre rubio desnudo. El T-1000. Tras observar su entorno, el T-1000 divisó el pueblo a lo lejos y se dirigió hacia él. Al llegar, vio una posada local llamada la Posada de la Hada Encantadora. Intrigado, el T-1000 entró, atrayendo de inmediato la atención de las jóvenes y atractivas camareras. La posada quedó en silencio mientras todos miraban al recién llegado desnudo, confundidos y desconcertados por su aspecto. Jessica, la hija del dueño de la posada, Scarron, se apresuró a buscar a su padre a la parte trasera del establecimiento. «Papá, hay un hombre extraño en la posada», exclamó. Scarron supuso inicialmente que el problema lo causaba Chelene, un noble que atormentaba al pueblo con sus impuestos, pero Jessica le informó de que se trataba de alguien completamente distinto. Al salir, Scarron y Jessica encontraron al hombre desnudo de pie en medio de la habitación, provocando un alboroto. En ese preciso instante, Chelene y sus guardias entraron en la posada, y la tensión aumentó. Chelene vio al hombre desnudo y, disgustado por la visión, ordenó a uno de sus guardias que lo sacara de allí. El guardia se acercó al T-1000, con los ojos desorbitados por el terror al ver cómo el brazo del Terminator metamorfo se transformaba en una hoja afilada como una navaja. Antes de que pudiera articular palabra, el T-1000 se abalanzó sobre él, clavándole la hoja profundamente en el pecho. El acero penetró carne y hueso, desgarrando el corazón del guardia como si fuera papel. La sangre brotó a borbotones de la herida, salpicando paredes y suelos en una macabra fuente. El caos se desató en la posada cuando el T-1000 comenzó a masacrar a todo aquel que se cruzaba en su camino. El aire resonaba con gritos y el choque del metal contra los huesos. El Terminator, capaz de cambiar de forma, se movía con una gracia aterradora, sus cuchillas surgiendo de cada abertura disponible. Ojos, oídos, narices, bocas. Era una pesadilla viviente, una abominación andante que dejaba un rastro de muerte y destrucción a su paso. Jessica y Scarron observaron horrorizados cómo el T-1000 arrasaba con la multitud, dejando tras de sí un mar de sangre y vísceras. Miembros arrancados, torsos abiertos en canal y entrañas esparcidas por el suelo. El hedor a sangre y muerte impregnaba el aire, haciéndolo casi insoportable respirar. Mientras huían por la puerta trasera, Jessica se volvió hacia su padre, pálida y con los ojos desorbitados por el miedo. «¿Qué es eso?», preguntó con voz temblorosa. Scarron, sin aliento e igualmente aterrorizado, solo pudo negar con la cabeza e instarla a seguir corriendo. Corrieron por los callejones, con el corazón latiéndoles con fuerza, sin atreverse a mirar atrás. De vuelta en la posada, el T-1000 se encontraba en medio de un mar de cadáveres. El hedor a sangre y putrefacción impregnaba el aire, dificultando la respiración. La otrora bulliciosa taberna era ahora un sombrío recordatorio de la crueldad del T-1000. Escudriñó la sala con la mirada, y sus fríos ojos, carentes de emoción, se posaron en una joven camarera acurrucada en un rincón. Ella gimió de miedo, suplicándole que no la matara. El T-1000 se acercó lentamente, y sus pasos resonaron en la silenciosa habitación. «¿Dónde estoy?», preguntó con calma, con una voz que sonaba como el susurro de hojas secas. La camarera tembló, con los ojos desorbitados por el terror.
Alqueginia, tartamudeó con voz temblorosa. El T-1000 asintió, con expresión impasible. Gracias por la información, dijo con una sonrisa cálida, antes de atravesarle el pecho con el puño y arrancarle el corazón. Sangre y vísceras salpicaron las paredes, creando una grotesca escena de muerte. El T-1000 se limpió las manos de la sangre con indiferencia. El cuerpo inerte de la camarera se desplomó en el suelo. A continuación, vio el cadáver de un cliente en el suelo, vestido con ropas elegantes. El T-1000 cambió de forma para imitar la ropa que llevaba el difunto. Con su nuevo atuendo, el T-1000 abandonó la posada y desapareció en la noche, dejando tras de sí un rastro de muerte y terror. El T-1000 caminaba por un sendero que salía del pueblo, sus pasos silenciosos sobre el camino de tierra. La luz de la luna se filtraba entre los árboles, proyectando sombras inquietantes en el suelo. El T-1000, siempre vigilante, continuó su camino sin mostrar el menor temor o incertidumbre. Pronto apareció un anciano en un carruaje, dirigiéndose hacia el pueblo. El repiqueteo rítmico de los cascos de los caballos anunciaba su llegada. Movido por la curiosidad, el anciano detuvo su carruaje junto al T-1000. Buenas noches, forastero, dijo, mirando con cautela al T-1000. ¿Qué te trae por aquí, tan lejos del pueblo? El T-1000, imperturbable, respondió con calma. Estaba dando un paseo nocturno y parece que me he perdido. Examinó el carruaje, observando su construcción robusta pero desgastada. Es un bonito carruaje el que tienes, añadió. El anciano, halagado pero aún cauteloso, respondió. Gracias. Me ha servido bien durante todos estos años. Mi padre lo construyó y yo lo he mantenido desde entonces. Mientras conversaban, el T-1000 analizó la apariencia del anciano, buscando posibles amenazas o información útil. Su mirada volvió entonces al carruaje, deteniéndose en el escudo desgastado pero elegante que lo adornaba. En un instante, los afilados dedos del T-1000 se hundieron en el frágil pecho del anciano, atravesándole el corazón y desgarrando sus pulmones. Un chorro de sangre caliente brotó, salpicando las paredes de madera del vagón y cubriendo las manos metálicas del T-1000. Los ojos del anciano se desorbitaron de terror mientras jadeaba en busca de aire. Sus últimos suspiros fueron húmedos y entrecortados. Con un movimiento rápido, el T-1000 giró la muñeca, quebrando la columna del anciano como una ramita seca. El crujido de los huesos resonó en el vagón, acompañado del repugnante sonido de carne y órganos desgarrándose. El cuerpo del anciano quedó inerte, sus ojos sin vida mirando fijamente al vacío. El T-1000 empujó el cuerpo destrozado fuera del carruaje, observando cómo rodaba por el sendero pedregoso, dejando tras de sí un rastro de sangre y vísceras. Con expresión gélida, el T-1000 tomó las riendas e impulsó a los caballos hacia adelante, cuyos cascos golpeaban la tierra con un ritmo constante. A medida que el T-1000 se alejaba de la aldea, su misión se hizo evidente en su procesador. Establecer el núcleo de Skynet en este nuevo mundo y preparar Alqueginia para estar bajo el dominio de Skynet. Su cuerpo metálico, revestido de carne, era ideal para infiltrarse entre la población humana. El sendero atravesaba densos bosques y colinas onduladas, ofreciendo al T-1000 vislumbres del diverso y desconocido paisaje de Alqueginia. Se adaptaba a su entorno a cada instante, almacenando valiosos datos para su uso futuro. Pasaron algunas horas y el cielo comenzó a clarear con la llegada del amanecer. El T-1000 sobrevoló pequeñas aldeas, bulliciosos mercados y grandiosos castillos, cada uno ofreciéndole una nueva perspectiva del mundo en el que se encontraba. Sus habilidades de infiltración y observación fueron puestas a prueba, pero si algo lo caracterizaba era su capacidad de adaptación. Con férrea determinación, condujo el carruaje hacia lo desconocido, completamente decidido a llevar a cabo su siniestro plan. Alqueginia no sabría lo que había ocurrido en su mundo hasta que fuera demasiado tarde, y el T-1000 garantizaría el dominio absoluto de Skynet.